Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo especial informativo de ¿Y vos qué querés? Cada 15 días lo traemos a él, a Mariano Michalek, que es nuestro asesor financiero. En el día de hoy vamos a conversar precisamente sobre los efectos en la economía una vez que pase toda esta pandemia, o también se lo puede ver hoy cuando se van liberando algunas actividades, comenzamos con algunas, ahora se van sumando otras, entonces queremos saber cómo afecta esto a la economía o qué es lo que se va a ver ahora, qué resultados se va a ver. Muy buenas tardes, Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Noelia, Rocío, ¿cómo andás? Bueno, qué tema, ¿no? El coronavirus, la economía. Cuando me hablabas de que me comentabas, ¿no? Que íbamos a hablar de este tema, yo me gustaría empezar a ser tipo profe ciruela, ¿viste? Digo, pero porque si uno no entiende, a mí lo que me gustaría no es dar el resultado final, sino darle algunas herramientas a los oyentes para que puedan sacar sus propias conclusiones. Siempre me gusta hacer pensar así a la gente. Entonces, primero hay que ver un poco el panorama global, el panorama macro, ¿no? De lo que está pasando. Y bueno, durante los últimos meses, creo que la palabra que más se escucha y que da vuelta es la palabra incertidumbre. Hay una gran incertidumbre y un gran desconocimiento por el tema del COVID. Y esta incertidumbre y desconocimiento lo que hizo y llegó fue al tema que creo que es una de las cosas más graves, al mercado de valores. El mercado de valores es altamente especulativo y se mueve justamente con eso, con la certidumbre, con la incertidumbre. Y el mercado de valores hizo que se desestabilice la economía prácticamente de todo el mundo. Yo creo que esta dificultad de frenar la expansión de la enfermedad, de no saber cómo frenarla, cuándo frenarla, qué hacer, está obligando a los gobiernos a que tomen medidas extraordinarias. Lo vemos acá en Argentina, se han tomado medidas que nunca en la vida se ha tomado, como cerrar edificios públicos, empresas, comercios, restricciones, cuarentena. ¿Cuándo se vio eso? Que el mundo esté en cuarentena. Al menos desde que yo nací, la primera vez que lo veo es ahora. Entonces, todas estas cuestiones traen como consecuencia que la producción y el consumo se reduzcan, se achica el consumo, se achica la producción, ni hablar del turismo, ni hablar del turismo que se ve gran manera afectado. Y esto, por supuesto, tiene grandes consecuencias económicas. Ahora, Mariano, con respecto a esto, desde tu punto de vista como especialista en finanzas, ¿qué deberían hacer los gobiernos entonces? ¿Cuáles podrían ser algunos planes, digamos, para poder abordar este tema? Bueno, en cuanto al gobierno, yo creo que lo que están haciendo todos los gobiernos y que no queda otra es esta necesidad de inyectar dinero en la sociedad. El gobierno se tuvo que poner en una posición de inyectar grandes cantidades de dinero para que siga funcionando. Por ejemplo, lo vemos en Argentina en el IFE, en el salario complementario, en la ayuda a las empresas, en los créditos a tasa cero, que fueron los temas que estuvimos hablando en el programa anterior. ¿Por qué pasa esto? Porque si el gobierno, si obliga a cerrar las empresas, no puedes salir de tu casa, no puedes trabajar, y el gobierno no inyecta dinero, ahí sí se detiene el consumo a cero, porque la gente no tiene para comprar, las empresas no producen, y se hace un parate terrible que con qué lo levantas. En Argentina, bueno, vimos esos casos, como te decía recién, podemos nombrar Francia, por ejemplo, Francia lo que hizo fue suspendió el alquiler, no los congeló, suspendió los pagos de alquiler totalmente, las facturas de luz, gas, agua, y el Estado propio, creo que Francia fue uno de los que más metió ahí ficha como gobierno. Y si, por ejemplo, vos habías sacado un crédito y no lo pudiste pagar, el gobierno te pagaba el crédito también bancario. Eso, por ir del más al menor. Eso fue, vamos a Francia. Eh, Después, por ejemplo, Italia, por ir ahí por cercanía, también suspendió el pago de impuestos total de hipotecas para las pymes y para los hogares también. Y bueno, por ir más para acá, Estados Unidos, por ejemplo, también hizo como un tipo IFE, que también al que no tenía le daba $1.000, y inyectó más o menos 700 millones para las pymes. O sea, volvemos a lo mismo, es inyectar y de alguna manera lo que se puede ir reduciendo y no pagar, bueno, si, no es lo mismo quizá la economía europea o de Estados Unidos que a nosotros que nos agarró ya medio como tecleando. Entonces no es lo mismo las arcas y los recursos que tienen ellos
que los que tenemos nosotros. Yo creo que dentro de los recursos que hay, se está haciendo bastante. Bien, ¿y qué pasa con los mercados en todo este contexto? Bueno, el mercado de valores es altamente especulativo, se dedica básicamente a la especulación. ¿Qué pasa y qué es el mercado de valores, justamente? Digo porque de pronto no tiene algún oyente por qué saber. Es justamente el mercado donde se comercializa el valor de la empresa o el valor de esa materia prima. Entonces, que las empresas dejen de producir y la gente deje de consumir, tiene un efecto terrible sobre la bolsa. Porque justamente lo que se comercializa es el valor de la empresa que baja terriblemente y que se especula que va a bajar más. Entonces, esto hace un desastre. Ahora, no obstante a esto, no todas las empresas pierden. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, las empresas farmacéuticas en este momento es el auge. Las acciones de las empresas farmacéuticas están subiendo terriblemente, y cuanto más las empresas farmacéuticas que se están dedicando a estudiar y a investigar la vacuna del COVID. Entonces, por un lado vemos el 90% de las empresas que caen, pero hay algunas, como por ejemplo la farmacéutica, que está subiendo terriblemente por el tema de esa especulación de que después van a vender la vacuna y todos los países van a tener que comprar la vacuna, sigue siendo todo especulación, ¿no? Entonces por eso aumentan terriblemente los valores. Eso es una gran cosa con la cual el mercado bajó. Otra cosa muy importante por lo cual el mercado mundial, ¿no?, que afecta obviamente a la economía, bajó, es el tema del petróleo. Como saben, el petróleo es lo que mueve el mundo. Los aviones, los vehículos, las industrias, todo se maneja con combustible, ¿no?, que sale del petróleo. Y bueno, la crisis del coronavirus también provocó el descenso en la demanda del petróleo. La cuarentena, las empresas cerradas, las aerolíneas que no pueden, comerciales que no pueden viajar. ¿Eso qué hizo? Que la demanda del petróleo en el mundo se vea afectada terriblemente. Hay dos grandes productores en el mundo de petróleo que son Rusia y Arabia. Rusia y Arabia son los dos productores más grandes de petróleo que hay en el mundo. Entre ellos había, hasta hace muy poquito, un acuerdo comercial en los cuales ellos se ponían de acuerdo por el valor del Brent, que es el precio del petróleo, ¿no?, del crudo, digamos, se ponían de acuerdo. Ahora con esto del coronavirus, Rusia rompió ese acuerdo y fue por el barril libre para hacerle la guerra a Estados Unidos, que el eterno rival de Rusia. Entonces, ¿esto qué provocó? Que Arabia diga, bueno, está libre, puedo vender lo que quiero, bajó el precio terriblemente para vender más. Entonces, ¿esto qué provocó? Justamente esa baja. El precio del crudo ahora se mide por barril, ¿no? Y el barril está a $30. Para que se den una idea, $30 el barril estaba hace unos 16 años. Para que se den una idea de la dimensión de cómo bajó. Entonces, entre la especulación, la baja del consumo y la baja del petróleo, imagínate que hay una baja terrible en cuanto al mercado de valores en todo el mundo. Ahora, hablando justamente de lo que es oferta y demanda, baja la demanda de determinados productos y por supuesto la oferta aumenta muchísimo. ¿Y qué efectos tuvo justamente esta pandemia en la oferta y demanda en general? Bueno, es la ley de la economía se maneja así, ¿no? La economía se maneja por la oferta y por la demanda. Vamos a separarlo para tratarlo uno por uno. Vamos a ver uno de la oferta. Yo de la oferta te puedo nombrar dos cosas muy concretas. Y yo creo que esto fue un shock en la oferta, que en economía se habla mucho de la palabra shock. ¿Por qué? Porque fue algo de golpe, nadie lo esperaba. Fue algo que cayó así como de repente. El shock sobre la oferta, te decía, se dio por dos motivos. Uno, el miedo al contagio y las medidas que implementó el gobierno. ¿Qué hacen esto? Que las personas no puedan concurrir al lugar de trabajo, se frenan las actividades. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata de esto? Que se ralentiza la producción. No puedo producir, o produzco menos. Yo no puedo, fabricaba zapatos, tengo la fábrica cerrada, no puedo producir, no tengo más oferta, me quedé sin zapatos, no tengo para ofertar. Entonces, creo que la principal oferta y el shock que se dio en esto es que al estar las empresas cerradas, no pueden producir, y al no poder producir, no hay más oferta. En algún momento el stock que tenía se termina.
Entonces, eso creo que es una de las cosas más importantes. Otra cara, o mirándolo del otro lado, yo creo que en cuanto al miedo, lo que hizo el virus fue hacer como una disrupción en la cadena de suministro. Se vio mucho al principio en el miedo que había del desabastecimiento, que fueron todos, se terminó el papel higiénico, se terminó el alcohol en gel, entonces, claro, porque la gente, por el miedo, no voy a tener, ¿no? Entonces, que el gobierno en eso lo dejó muy claro, y creo que no hemos sufrido gran desabastecimiento en Argentina. Algunos productos puntuales, el alcohol en gel faltó, pero dentro de todo hay que reconocer que no hubo desabastecimiento. Sí hubo especulación por parte de la gente que se llevaba los 20 changos llenos porque tenía miedo que falte, y es lógico que tenga miedo. O sea, tampoco podemos culpar, es una reacción normal de la sociedad, del ser humano, o sea, tampoco es ponernos a empujar, pero es una realidad. Esta especulación modificó los hábitos de consumo. ¿Por qué? Porque vos tenías miedo, entonces, ¿qué haces? Y bueno, yo me llevo 20 papel higiénico o 20 alcohol en gel porque tengo miedo a que esto se termine, ¿no? Entonces, este desabastecimiento se vio, pero no solo se ve internamente, sino que también se ve a nivel global. ¿Y qué quiero decir con esto? Así como vos tenés miedo de quedarte sin alcohol en gel y te compras 10, a nivel global también pasa lo mismo. Entonces, para producir en Argentina, para que te tengan una idea, 4 de cada 5 dólares de las cosas que se importan son para producir. O sea, que se importan? Insumos, bienes, intermedios, bienes de capital, piezas, partes de autos, después se ensamblan acá en Argentina. Entonces, al haber especulación, tampoco, o sea, todo es como que, a lo mejor, no sé, Alemania, que hace autos, se llevó todas las partes de auto porque tenía miedo que no haya más, y no quedaron para Argentina, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, tampoco podemos producir los autos porque no tenemos esas partes, y eso tiene que ver también con la oferta. Entonces, esas dos cosas, no sé si quedaron claras en cuanto a la oferta. Sí, ¿Sigo? Sí, Vamos por la demanda, entonces. Vamos por la demanda. Dale. La demanda, lo estoy haciendo muy largo, voy muy largo, No, ¿se está entiende? No, está bien, porque ¿Está la idea bien? precisamente es que se comprenda. Entonces, Perfecto, porque yo por ahí cuanto me más voy, largo, mejor. Perfecto. La demanda. Bueno, la demanda, podemos ver. Creo que lo primero y más importante es el efecto sobre las decisiones de consumo. Y esto ya vamos a arrancar, por ejemplo, a nivel doméstico. A nivel doméstico y personal, las decisiones de consumo, ¿se cortó, me pareció, o se me cortó a mí? No, está perfecto, de momento Está perfecto. sí. Perfecto. Entonces, te decía, en cuanto al consumo, las decisiones de consumo cambiaron. Por un lado, las familias se vuelven más cautelosas a la hora de comprar. Y cambió el consumo. Esto lo ves y se puede medir muy fácilmente con un índice al ver un supermercado, por ejemplo, que vende electrodomésticos y comestibles. La venta de electrodomésticos bajó un 80%. Entonces, la gente si tiene dice, no voy a comprar, se me quemó, no sé, la tostadora, y no la compro. Prefiero comprarme un kilo de pan y un kilo de carne. Entonces, las decisiones de consumo cambiaron. Y no solo en esto, hablando de cuestiones esenciales, sino que incluso también en servicios. Uno dice, no sé, voy a la Pelu, yo por ejemplo fui a la Pelu ahora, hace 3 meses que no iba. ¿Voy a la Pelu o no voy? Y no solo por no gastar la plata, sino también por el miedo. Y si voy y me contagio ahí porque está el peluquero encima respirándome, entonces, ¿y si me contagio? O por ejemplo, en los servicios, no sé, odontológicos, ¿merece la pena que yo vaya y me haga un chequeo? De pronto vos te lo hacías cada 6 meses como hay que hacerlo. Y ahora, decís, o gente que se hace un chequeo general una vez por año, que me parece bárbaro, no es mi caso, pero hay que hacerlo. Y dice, ¿y para qué voy a ir al médico? ¿O para qué voy a ir al odontólogo? ¿O para qué? Si lo hago después. Entonces, hay como una decisión de consumo que se posterga en el para qué. Y mirá, si voy allá y por ir allá me termino contagiando y termino. Entonces, eso hace que en la demanda que hay, por ejemplo, de peluquerías o de odontología o de lo que sea, baja terriblemente. Creo que eso es lo más importante, por eso lo nombré primero. Después, en cuanto, bueno, a la demanda de lo del petróleo, no quiero repetirlo mucho porque ya lo traté, pero bueno, eso
hace que baje mucho. Argentina, pasa por ejemplo en Argentina con el tema de las materias primas. Nosotros principalmente seguimos siendo, desde que comenzó el país, exportamos materia prima. Es así, exportamos materia prima, el mayor ingreso que tenemos de afuera es la venta de materia prima del campo, ¿no? Entonces, esto bajó muchísimo. Al moverse todo el consumo, el precio también en cuanto al valor que tiene el peso en el mundo también bajó, entonces esto te cambia todo, ¿no? Pero bueno, hay otros recursos que la Argentina puede utilizar, y esto ya es opinión totalmente mía. Yo creo que habría que, no sé, meter las fichas, por ejemplo, en Vaca Muerta, no sé si tienen, o quieren que explique un poco de lo que es Vaca Muerta, o no quiero mucho el tema, Sí, pero bueno. interiorizalo un poco. Por favor. Bueno, Vaca Muerta es una formación rocosa que está en Neuquén, que son unos 300.000 kilómetros más o menos, que es una fuente de origen de petróleo y gas no convencional. Con lo cual nosotros podríamos llegar a ser exportadores de gas, de petróleo y de gas. Miren la riqueza, es increíble la riqueza argentina, ¿no? Porque tenemos todo, no nos falta nada. Entonces, de pronto, yo, y esta es una opinión muy mía, le metería ficha a eso. Porque al tener eso es algo que es íntimamente necesario y que se puede exportar de otra manera, que no es lo mismo que la soja y las materias primas. Entonces, eso es algo que yo haría. Fue un paréntesis, no me quiero ir al tema, pero creo que es algo que está bueno, ¿no? Que habría que meter. Y el tercer punto de la demanda, hablando de la demanda, es, bueno, la demanda financiera. La Argentina, no sé si están familiarizados con el tema del Merval, por ahí la palabra Merval en algún momento lo habrán escuchado, ¿no? Sí, interiorizado, no, por ahí tanto. Si no quiero seguirme metiendo porque si no es como que me hago muy, muy técnico, muy específico, pero bueno, hay un índice que es SIP, el índice Standard Poor's, que es el índice que mide justamente los mercados financieros, en los mercados de valores, ¿no? El índice general se redujo en un 35% en todo el mundo. Y, por ejemplo, el Merval, que es el valor argentino, digamos, de la bolsa de valores, se redujo un 20%, más el 35% general. O sea que ves una baja de valores terrible, por eso la demanda de lo que son las acciones y las divisas, el intercambio de divisas, que todo el mundo antes, hay gente que se dedicaba a eso, está totalmente planchado y uno no sabe para qué lado ir. Entonces, te repito, entonces en cuanto a la oferta, bueno, creo que quedó bastante clara, y la demanda, el cambio de decisiones de consumo personal en el hogar, cambió terriblemente, la gente lo piensa 2 veces antes de gastar, y en el ambiente internacional, bueno, el precio de las divisas, las especulaciones de las divisas que hace muy difícil comercial, ni hablar de que las fronteras están cerradas, ni hablar de eso. Sin dudas. Bueno, hablabas recién de la reacción de la gente. En tu opinión, ¿cuál es la reacción de los políticos hasta el momento? Qué pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que afortunadamente una respuesta, al menos en Argentina, inmediata, en cuanto a los políticos. Uno lo ve que enseguida se decidió cerrar las fronteras, comenzar a inyectar dinero en la sociedad para que se pueda continuar. Así que yo creo que el gasto público es muy difícil de sostener, quizás no en el tiempo, si uno se pone a pensar a futuro, pero en principio creo que no quedaba otra que inyectar este dinero a la sociedad, y algo que tuvieron que forzosamente hacer en todo el mundo es inyectar también mucho dinero y mucho gasto en la cuestión de salud pública. Porque, ¿cómo haces para combatir el virus si tu salud pública y tus hospitales no están en condiciones? Entonces, esta gran cantidad de dinero para que la gente pueda comer, para que la gente, si se enferma, pueda tener un respirador para poder sobrevivir y no morirse en el intento, creo que esto fue un gasto tremendo, pero que no quedaba otra, ¿no? En cuanto a Argentina y en el mundo. Era esa gran decisión de decir, bueno, ¿qué apunto? Que tampoco creo que termine siendo una decisión, porque
Es un gasto necesario, digamos. Es necesario porque si lo dejamos librado a la suerte, también a la larga termina afectando a la economía, porque si se te muere el 80% de la población, también termina afectando la economía. Entonces, no sé si tampoco era una decisión. Creo que era algo que había que hacer, que la vamos lamentablemente a pagar todos, nos va a afectar a todos. Creo que lo que hay que pensar en eso, y no como mirando, a mí me cuesta hablar pesimistamente porque soy muy optimista, pero creo que a veces el pesimismo se vuelve el optimismo en la cuestión de decir, yo sé que la voy a sufrir, entonces tengo que tener paciencia y tratar de mirarlo de la mejor manera posible, porque evidentemente algo voy a perder en el intento. Claro, Es ahora, así. justamente Entonces, vos hablás del creo del que hay que mirarlo impacto. de ese lado, ¿no? Perdón, Claro. Ron. No, no, justo Te vos hablas repetí que del no te escuché la impacto. pregunta. Vos hablás del impacto, justamente. Y hay que tener paciencia. Pero, ¿qué le cabe, o sea, qué nos cabe esperar para el mundo, mirándolo desde lo global, y para Argentina? ¿Qué va a pasar de ahora en más? Bueno, el impacto, yo creo que se ve mucho, ya lo estamos viendo, ya bajó más o menos un 3%, 3 puntos del PBI de acá a lo que comenzó el año, es un montón, no solo que no, ya detenerse, ya que de cero el PBI está mal, porque detenerse es retroceder, o sea pero vamos 3 para atrás, entonces imagínate que esto es algo que no va a ser fácil. Yo creo que el impacto se ve mucho, de los grandes perdedores son las empresas de turismo, las de hoteles, creo que ellos son los que en principio la ven pasar peor, los que organizan eventos, los salones de fiestas, creo que esos son los rubros más castigados que tuvieron con este coronavirus. Los más beneficiados o los que tuvieron auge, y bueno, quizás los que se empezaron a dedicar a lo que son soluciones de comunicación remota, por ejemplo, los que hacen lo que se manejan con T-Weaver o con los medios de estos, como lo que estamos haciendo acá, el programa, ellos ganan dinero por cada vez que uno lo utiliza. Entonces, el Mercado Libre, Mercado Pago, todo lo que son los medios electrónicos, y obviamente el rubro farmacéutico, fueron los más beneficiados en este momento. Entonces, el impacto más grande, y bueno, el impacto más grande es la pérdida económica, lamentablemente, que nos va a tocar a todos. De pronto, hay rubros más afectados y menos afectados, pero el impacto en números, un 3% hasta ahora, de lo que es el primer semestre, y creo que uno lo ve en el día a día, ¿no? Eso cuando uno va al supermercado, a ver cómo te rinde el dinero a fin de mes o no, creo que uno lo puede medir. Yo estuve mirando un poco, que compartí fuera del aire, comparando un poco con lo que fue la gripe A en Argentina, como para tener un poco una comparación. Yo creo que a lo que es esta pandemia mundial, la gripe A, en lo que fue en el 2008, si no recuerdo mal, en total en todo el año hubo una baja de un 6% del PBI, que es un montón. Hasta ahora vamos un 3%, y vamos a mitad de año, o sea que venimos dentro de todo bien, de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Porque si la gripe A, en la cual no se cerró nada, creo que lo único que se cerraron fueron las escuelas, o se extendió las vacaciones de invierno, algo así. Se extendió las vacaciones. Se extendió las vacaciones de invierno, pero en total tuvo un 6% de baja del PBI, creo que venimos bastante bien. Pero si me pedís una proyección, y me preguntás, bueno, ¿y cómo estamos con respecto al año pasado? Perdón, con respecto a la gripe A, y estamos mucho peor, porque como te digo, antes hay un parate total, en la gripe A no hubo, y no solo acá, sino mundial. Entonces, evidentemente es mucho peor, las bolsas no paran de caer, es como que no se sabe para dónde ir. Si yo hago una analogía histórica, totalmente numérica y fría, el cálculo frío, digo, bueno, si hasta acá hubo un 3, supongo que va a ser un 6, como de la gripe A, y bueno, la inflación será de un 100%. El año pasado la inflación fue un 54% anual. Y no teníamos los problemas. Y pensábamos que estábamos mal.
Y pensábamos que estábamos mal, y fue de un 54%. Entonces yo por ahí digo 100 y la cara tuya es la de todo el mundo que hace cuando digo un 100. Pero no me parece, si realmente analizás, no es muy loco pensar que se duplique la inflación. Si el año pasado hubo un 54% de inflación, yo no dudo de que este año pueda llegar a un 100. Y creo que en esto también el gobierno, porque la inflación es mitad especulación, vos tenés dos opciones para controlar la inflación. O el tema de los precios, que se regula en el mercado solo, lo cual acá en Argentina mucho eso no funciona, o lo que pasa siempre es que las restricciones del gobierno. El gobierno mete restricción y pone que hasta ahora hay precios cuidados, hay precios sugeridos, pero no hay un control del gobierno que diga, bueno, mira, el azúcar tiene que valer 40 pesos, y punto, y si la vendiste 42, y como supermercado la pusiste a ese precio, van y te clausuran. Eso no está pasando, no pasa, y no recuerdo que haya pasado. Entonces, eso es lo que es un control de precios para evitar la inflación. Yo creo que la inflación es prácticamente, es imposible que no pase. Imagínate que esta inyección de dinero que está teniendo, que ya te digo, es necesaria, no lo estoy criticando tampoco. No lo estoy criticando porque es necesario, y si no, ¿cómo hacías? Para la gente, ¿cómo hacen? Pero, ¿cómo hacen para inyectar dinero? ¿Qué opción tiene el gobierno para inyectar dinero? Y bueno, o toma deuda, hay dos opciones. O toma deuda, que son las famosas LEVAC, las LELIC. ¿Qué hace el gobierno? Emite un bono que lo compra el privado y te dice, bueno, esta plata te la voy a devolver dentro de un año con tantos intereses. Entonces, ¿qué hace el dinero? El gobierno recauda. En realidad, tres opciones tiene. La primera es aumentar impuestos, que en este momento pensarlo es difícil. Hay algunos impuestos que están pensados como el impuesto a la riqueza, que si quieren se puede hablar en otro momento, que se considera que lo pueden pagar, porque es como digamos bienes personales, lo tenés al bien, lo puedes pagar, es para charlarlo largo y tendido también, pero bueno, impuestos, que en este momento el impuesto al consumo es impensado, porque la gente no puede pagar más impuestos. Entonces, por eso ni se me había cruzado, pero bueno, lo tengo que decir. La primera opción es el impuesto. La segunda opción es que tome deuda. Entonces, que emita bonos y que el privado compre el bono, entonces eso hace que el gobierno tenga dinero que pueda afrontar. Y la tercera es emitir dinero. Agarrar la maquinita y empezar a emitir, y creo que eso es de conocimiento general, que eso genera una alta cantidad de inflación. ¿Por qué? Y bueno, porque el dinero, el billete que tenemos, tiene que tener el respaldo en oro o en dólar. Si yo tengo el respaldo de 200 millones de dólares y emito por 400, obviamente me voy a devaluar al 100%, o sea, es una cuestión muy sencilla de entender. Entonces, dicho todo esto, creo que sí, que la inflación va a ser grande, y tampoco el sector privado está mucho en condiciones de tomar deuda, de poder comprar bonos. Entonces creo que van a terminar emitiendo, y esto ya es una opinión muy personal mía, y sí, sí, va a ser muy difícil no caer, te lo digo al revés, va a ser muy difícil no caer en una inflación. Creo que hay que pedir a Dios y rogar que no caigamos en una hiperinflación. Qué mala palabra, ¿no? Pero yo creo que inflación va a haber y eso lo tenemos que asumir, pero mi miedo es que vayamos a una hiper. Ay, pero, Ojalá se pueda evitar. Ojalá se pueda evitar. Es y en tu crudo lo que digo, pero opinión, bueno, sí, es la realidad. Son, es son la los realidad. son los elementos que hay para jugar, y tampoco creo que podemos dar una mala praxis al gobierno, porque son los elementos que el gobierno tiene y que está tratando de jugar. Yo trato de ponerme en una cuestión imparcial. No tengo una cuestión política tampoco definida, trato de ser objetivo. Es la realidad y son las cuestiones que hay. Y creo que se está manejando bastante bien. Bueno, No, pero si uno tuviera justo, Se me corta un poco, ¿no? exacto, si uno lo compara con CIPI o que privaciones, ¿se cortó? así, ahí, dale de nuevo, Noé, dale de nuevo porque se cortó, sí. Si uno lo compara con otros países que no tomaron las medidas desde un principio o que privilegiaron precisamente la producción antes que la salud, realmente ahí nos damos cuenta de la diferencia de un país que privilegia la salud y después, bueno, va buscando las alternativas para recomponer la economía,
que a fin de cuentas, como decía el presidente, yo coincido ahí, y lo fundamental hoy es la salud. Después se va a ver cómo se mejora la economía, pero si Tal cual, no, porque si la no tenés vida salud, es sobre todas las cosas. La vida es sobre todas las cosas y a la larga termina perjudicando a la economía también. sin dudas. Y a tu criterio, por ejemplo, ¿cuál va a ser el rubro que más tenga demanda cuando pasemos todo esto? El rubro que más tenga demanda, ¿cuando pase o ahora? Cuando termine. Cuando pase, Cuando cuando termine todo termine. esto. ¿Qué Sí. pregunta? Mira, te iba a decir lo primero, pero después me retracté. Pues, lo primero que iba a decir es porque uno tiene ganas, ¿no? Iba a decir el teatro, el cine, porque es lo que uno quiere ir a ver. Sí. Pero por otro lado, creo que la gente va a tener un poco de miedo de hacer algunas cosas. Creo que va a quedar como una cuestión de secuela psicológica, y en esto me meto en un terreno que no es el mío, pero Pensé que ibas a decir, entonces los psicólogos van a tener mucha, mucha demanda. Claro. creo Probablemente que sí. creo que la gente va a quedar con temor y eso va a costar de que la gente vuelva. No sé, a mí me encanta el cine, el teatro, me gusta mucho la cultura, me encanta la música y a mí me encantaría que vuelva y yo creo que lo primero, si me preguntás a mí en personal, lo primero que querría hacer es eso. Creo que la gente va a salir un poco a eso y va a necesitar, se va a empezar a reactivar todo eso que ahora falta, ¿no? Pero también por otro lado, no sé si se va a reactivar como esperan por el tema del miedo. Creo que la gente va a quedar con mucho miedo de ir a un lugar cerrado y a un lugar a un shopping, a un lugar, a un cine que están todos cerrados. Creo que lo que más se va a reactivar, me trae un poco en la pregunta, porque en realidad creo que es la parte que la gente necesita ahora, la parte social, la parte de la diversión, de intercambiar, creo que va a venir por ahí. Quizás no tanto como las personas que rían frenadas por el miedo, pero creo que sí, se va a poder reactivar esa parte. Y por otro lado, no sé si me adelanto a una pregunta que me querían hacer, pero voy a esperar, porque de pronto me la hacen ustedes. Pero creo que la parte de entretenimiento va a ser la parte que más Va a ser... al menos a cambiar, va a mejorar a como viene ahora. Ujú. Bien. Bueno, Ro tenía una inquietud en cuanto a los emprendedores, ¿no es así, Rocío? Claro, yo tenía justamente una duda, me imaginaba, ¿no es cierto? Imagínate que nosotros hubiésemos hecho una pyme con ¿Y vos qué querés? Y la largábamos en enero. Dale. Simulemos, está bueno simular. Acá somos 3 empleados, ¿no es cierto? Y tenemos nuestra pyme ¿Y vos qué querés? Y la lanzamos en enero. Marzo, cuarentena. No tenemos actividad, no podemos ir a la radio, y bueno, y nosotros porque la zafamos a través de las plataformas Zoom y Skype. Ahora, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos o sea, como no podemos tener actividad, tenemos que esperar a que termine la cuarentena para poder reiniciarnos? ¿Vos qué recomendaciones nos das? Bueno, la recomendación que te daría es justamente esa. Si sos una pyme y recién arrancaste y no estás exceptuada dentro de las que están en el gobierno, y hay que buscar la forma de ayornarse. Yo diría que te reinventes. Yo soy muy creativo, yo limito lo artístico, ¿no? Que creo que todo trabajo a veces uno piensa, con la parte contable es muy rígida, todo da para creatividad. Cualquier trabajo da para la creatividad. Y yo creo que mi primer consejo, y esto ya se escapa un poco de lo financiero, lo que te voy a decir, pero lo primero que te digo es que no te desanimes. Si vos te desanimás, yo soy un fiel creyente de que uno atrae lo que piensa. Si vos te desanimás y te pones triste y pensás que todo te va a ir mal, te garantizo que te va a ir pésimo. Entonces, primero el trabajo interno. Ponete bien, centrate, respirá, ponete contento, hacé lo que te gusta, cambiá esa energía y decir, yo de esta voy a salir. Primero. Eso es lo principal. Y después, y empiezo por ahí, porque cuando vos hagas eso, te relajes, seas positivo y pienses que vas a salir, y te va a venir el cómo, no sé cómo, te va a venir el cómo. Entonces hay que tener la mente abierta y ser creativos. Si algo tenemos los argentinos, es que somos creativos. El argentino se da maña, como decimos, ¿no? En criollo. El argentino se da maña, el argentino es creativo.
en todo el mundo uno lo ve cuando uno, yo conozco mucha gente que pues también, que vive en otro país, que es de Argentina, y se nota esa diferencia, ¿no? El argentino es creativo, ¿pero por qué? Porque la pasamos siempre, o sea, cíclicamente la volvemos a pasar mal, y tenemos que entender que todo es un ciclo. Cada 10 años más o menos en Argentina hay una crisis. Entonces, es la vaca flaca, la vaca gorda. Entonces, si estás pasando el momento de vaca flaca y no te preparaste en el momento de vaca gorda, porque creo que lo que nos deja de enseñanza cada crisis es que hay que estar preparado. Uno no tiene que caer dos veces con la misma piedra. Si vos, esta crisis, te agarró mal parado, porque bueno, te agarró, ¿qué va a hacer? Es lo que te tocó, y no tenés reservas, y no tenés para, bueno, que yo sé que vas a salir adelante, para la próxima crisis, tenete una reservita. Buscá, no pongas todos los huevos en la misma canasta, hacé lo que te gusta, pero hacé algo para tener alguna reserva. Entonces, primero, no te desalientes. Segundo, reinventate, estoy seguro, no sé qué hacer. ¿Hacemos radio? Bueno, lo hacemos por streaming, no podemos ir, lo hacemos por streaming, lo estamos haciendo igual, nos reinventamos. Hablando del ejemplo de Ivo que quiere. ¿Qué hace Ivo que quiere? Vende, no sé, huevos, qué sé yo, y no lo puede salir a vender, bueno, lo mandás por Globo, lo cobras por Mercado Pago. Buscarle la vuelta, siempre hay alguna opción. Reinventate. De pronto, en esta crisis descubrís que sos muy bueno en algo que no sabías. Exacto, tal cual. Bueno, vamos con una última, la verdad que fue muy completo. Me fui para el otro lado, pero bueno, creo que sí. Alguien le va a servir. Se entendió y coincido totalmente, siempre nos reinventamos. Eso es lo que tiene de bueno el argentino también. Y lo último, bueno, teníamos una duda en cuanto a los servicios, Ro. En cuanto a los servicios de luz y agua. Teníamos una duda con algo que ocurrió tanto con el servicio de la luz y con el servicio de, en realidad, del gas. Vinieron valores muy exactamente iguales, idénticos, a periodos que corresponden al año 2019. Por ejemplo, abril del 2019. Mismo consumo. Y uno dice, mismo consumo, si estamos en plena cuarentena, estoy todo el día dentro de mi casa con la lamparita prendida. Y yo, en abril de 2019, por ejemplo, no estaba casi nunca en el domicilio. ¿Cómo pueden ser exactos esos valores de consumo si en la realidad eso no ha sido así? Hablando del mismo periodo de 2019, sucedió, exacto. Por ejemplo, abril 2019, abril 2020. Exacto. Así fue, te pregunto porque no estaba en tema, para analizarlo. Vamos a analizarlo juntos. En el aire. Dale. Bueno, lo primero y esto ya es especulación, de pronto vamos a suponer que la empresa tuvo que reducir el personal al 70%, al 80%, porque uno tenía problemas de corazón y el otro era mayor de 60 y no podía ir a trabajar, y de pronto no le alcanzaba el personal para poder, porque eso es físico, o sea, una persona va caminando, mira el medidor, anota en una hoja la medida, digamos, el consumo, y después por diferencia sacan lo que tenés que pagar. Supongamos que no le alcanzaban las personas para poder ir a hacer eso. Estoy suponiendo, estoy especulando. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Bueno, vamos a estimar que consumen todos los años lo mismo, porque después se actualiza el precio, obviamente, del kilowatt, en el caso de la luz, por ejemplo. Vamos a suponer que todos los años gastan lo mismo, porque en marzo, en todos los años no hace tanto frío, entonces especularon y pusieron el mismo consumo. Total, si pasa, pasa. Es una opinión que lo pensé ahora, mientras me lo preguntáis. Es muy lógico como lo presentás vos. Ahora, en el tema puntual, o sea, de residencia, lo benefició, pero el tema empresas lo perjudicó mucho. Por eso lo quería consultar, claro. Me imagino que sí. Bueno, justamente el pago del servicio, vos tenés dos pagos, incluso sacando los impuestos, porque bueno, te puedo explicar que el impuesto en uno va al 27, en otro al 21, depende del consumo, pero no me quiero enredar tanto, pero tenés la tasa fija, el costo fijo y el costo variable, que es el consumo en sí. A vos te tienen que facturar lo que vos consumiste. O sea, si a vos, usuario, te pasó eso y te perjudicó, ¿qué tenés que hacer? Primero, descubrir qué es lo real. Vos tenés que mirar. O sea, mirá, quizás no lo vas a poder hacer mes a mes,
pero vos fíjate lo que decía, porque vos tenés los kilowatts totales también en la factura de luz, por ejemplo. Entonces, agarrá la factura de enero, mira, te doy una resolución práctica. Agarrá la factura de enero, mirá los kilowatts que tenías en enero, por decirlo de alguna manera, y mirá, anda al medidor, baja la tapa y mira cuántos kilowatts tenés ahora. Fíjate si coinciden esos kilowatts con lo que dice la factura. Y fíjate si la diferencia en sumatoria entre los 5 periodos te da lo que tiene que ser. Si te da eso, está bien, digamos, es lo que te tenían que cobrar. Si te da mal, tenés hasta un año para hacer el reclamo. Lo tenés que hacer y te lo tienen que reconocer y que tienen, incluso puedes demandar, ¿no? Por daños y perjuicios a la empresa. Eso ni Pero hablar. debo pagar primero la factura. Si no la pago, se me genera una deuda y... Lamentablemente, sí, hay que pagar y después reclamar. Bueno, en realidad ahora que no te pueden cortar, podrías arriesgarte a no pagar, porque los intereses que te tendrían que cobrar tampoco son reales, porque no son sobre las facturas reales, y se podría pelear, y ya estoy suponiendo mucho, pero es algo defendible, es oponible, digamos, si hablo la palabra exacta, es oponible no pagarlo porque está mal facturado, o sea, tenés un argumento. Yo no lo pagué porque estaba mal facturado, y se puede resarcir y pueden ser que no te cobren los intereses, es una posibilidad. Pero en principio tenés que descubrir la verdad, tenés que fijarte si te cobraron bien o te cobraron mal. Eso es lo primero que tenés que ver. Y después, bueno, tenés los entes reguladores, ¿no? Tenés Defensoría del Consumidor, que podés ir, que te puede dar una mano. No hace falta que por ahí vayas a un privado, sino que tenés la Defensoría, que ellos mismos te mandan la carga de documento a la empresa y te pueden iniciar también el tema legal que necesitas. Pero se puede reclamar. Yo diría que es buena opción no pagar en este caso también, porque tenés algo para es oponible el tema de que está mal facturado. Bien, perfecto. La verdad que muy completo, Mariano, como siempre, el micro. Bueno, te esperamos nuevamente en 15 días, a ver Perfecto. con qué A ver tema qué nos tema surge, encontramos. ¿no? A ver qué Sí, tema qué tema surge. desarrollar. Y también, que nunca lo decimos, recordar tus redes sociales, porque a lo mejor alguien que nos escucha quiere hacer alguna consulta, no se anima a hacerlo por las redes, entonces, para que pueda tener un contacto directo. Perfecto, perfecto. Bueno, puedo dejar mi correo, si quieren, me pueden escribir, michalequestudio@gmail.com. Ahí pueden escribir cualquier consulta que tengan, y obviamente si necesitan alguna asesoría personal, estoy a disposición del que lo necesite. Perfecto, muchísimas gracias. Mariano Michalek, asesor financiero, derribando todas las dudas que tenemos. Te esperamos en 15 días. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Un saludo. Hasta luego.